Capítulo 1 del volumen 3 de la novela ligera. El asalto previo provocó muchas bajas. Para aliviar la carga en las líneas del frente, los heridos fueron inmediatamente devueltos. Sin embargo, en el hospital militar de la capital, lejos de las líneas del frente, la desesperación silenciosa y amenazante era asfixiante. Las grandes salas estaban llenas de sofocante silencio. El teniente segundo Alvin Marcel sostuvo la muleta con mucha dificultad, cuidando su fracturada pierna derecha mientras salía lentamente del edificio. No había nadie que él conociera en el hospital. No había ninguno de sus amigos que acababan de morir en la batalla, ni compañeros de la Escuela Especial de Cadetes. La mayoría de ellos continuaban luchando en las líneas del frente occidental, y algunos de ellos ya no vivían. Eso incluía a personas como Eugene, un compañero de clase en la Escuela Especial de Cadetes y un compañero de escuadrón. Las noticias de una nueva unidad de Legión, sus capacidades deducidas y el daño potencial que podría causar habían llegado a los ciudadanos. Incluso desde el hospital, se podía ver que las calles de Saint-Gede estaban terriblemente tranquilas. Todo el mundo parecía ser como un grupo de animales aterrorizados, escondidos en sus nidos con gran temor ante el peligro inminente, en busca de cambios que pudieran aparecer con intensidad. La libertad de prensa había sido un elemento básico de la democracia moderna. La 14ª base de operaciones avanzadas fue la primera en ser destruida, y era imposible ocultar esta noticia ya que el ataque ocurrió durante la transmisión en vivo. El gobierno probablemente decidió que sería mejor informarle a la gente que controlar arbitrariamente las noticias y generar rumores y disturbios. La decisión podría haber funcionado, ya que había un mínimo de desasosiego y caos en la Federación, pero la mayoría de su gente permaneció en calma. Algunas personas huyeron de la capital al enterarse de que estaría dentro del alcance del cañón de Riel si los frentes occidentales se retiraran o colapsaban, pero la mayoría de las personas continuaron con sus vidas diarias. Sin embargo, se debía a que en lo profundo de sus corazones, ellos lo sabían. La Federación protegía la mitad de sus tierras, pero estaba rodeada por Legión. No había ningún lugar a donde correr. El hospital de la Federación estaba ubicado en el área militar y no se permitía la entrada a los ciudadanos comunes, excepto durante asuntos urgentes, como calamidades. Más allá de las puertas donde los guardias vigilaban junto con los pocos rastros de personas, divisó una pequeña figura. Marcel dio un vistazo y salió. Era una niña que conocía. La hermana pequeña que conoció cuando fue a la casa de su compañero de clase. Sí. La hermana de Eugene. Niña, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? Preguntó, y vio temblar los hombros de la niña antes de que ella se diera la vuelta. Eugene se había quejado una vez con una mueca de que a esta chica realmente le aterrorizaban los extraños. Sin embargo, el propio Eugene siempre se aferraba a los demás. Marcel incluso bromeaba diciendo, pero mira a quién te pareces. De ese modo. Por eso se involucró con el dios de la muerte que había escapado de su país. Los grandes ojos plateados miraron a Marcel, parpadeando como si fuera alguien que ella había reconocido. Salió de la puerta, y ella se apresuró hacia él. Estoy aquí para buscar a mi hermano, pero no me dejaron entrar. Marcel miró a un lado al guardia, que parecía ser unos años mayor que él, el cual llevaba su rifle de asalto, y que permanecía inmóvil mientras desviaba los ojos. Bueno, no estaban siendo malos con ella por ningún motivo o razón. Incluso si ella era una niña malhumorada, las reglas son las reglas. Marcel frunció los labios. Con mucho esfuerzo, se arrodilló, bajó los ojos al nivel de la niña. Mi hermano va a regresar. Los soldados de la Federación nunca abandonarían a ninguno de sus compañeros. Se aseguraban de que cada soldado fuera devuelto a sus familias, incluso si fueran cadáveres. El cadáver de Eugene también fue devuelto una vez terminó la batalla, y su ataúd fue devuelto a su familia justo antes de que comenzara el asalto. Sin embargo, el deseo de la niña de que su hermano regresara a casa no era como había anhelado. Nina negó con la cabeza ligeramente. Sus dos trenzas se balanceaban, parpadeando como luciérnagas. Él no ha vuelto. Solo una caja cerrada volvió,
ese no es mi hermano. Marcel se mordió los labios. Los cadáveres de los declarados como muertos en combate. Cuando eran demasiado desagradables, los militares sellaban el ataúd para evitar que la familia lo viera. Los ataúdes eran enterrados inmediatamente. Eugene probablemente tuvo el mismo destino. Lo dejaron solo con la parte superior del cuerpo, y le dispararon en la cabeza con una bala. Tal vista no debía ser vista por la hermana pequeña. Pero para la joven Nina, que aún no entendía qué era la muerte, sería irreal esperar que creyera que el ataúd sellado con la bandera de la Federación sobre él era Eugene. Marcel casi mordía sus labios. Recordó el uniforme empapado en sangre del temido y venerado dios de la muerte puesto por un joven soldado, parado en el espeso bosque del frente de batalla occidental, en medio de la vegetación inimaginable y sosteniendo la pistola que le robó la vida a su compañero. En el campo de batalla, matar a los gravemente heridos era una forma de misericordia. Probablemente debido a que le disparó en la cabeza, donde residía su cerebro, los buscadores de cabezas de la Legión, conocidos como Tausendfüßler, no se molestarían en convertirlo en un fantasma de la Legión. Pero fue por esa razón que Nina nunca pudo ver a Eugene en su último momento. Él había vuelto a casa, pero a la vez no, y su muerte no iba a ser lamentada por ella como debería. ¿Pensaste en esa posibilidad para empezar? Oye, Nausen. Tú, un 86, que vas matando tan despreocupadamente como un dios de la muerte, y asesinando a tu camarada sin pestañear. Hermano, Nina seguía buscando la figura inexistente de su hermano con sus ojos inocentes. Marcel tuvo suficiente, y desvió la mirada. Sabía que Nina no tenía tales intenciones, pero él sentía que le estaba reprochando. ¿Por qué? ¿Por qué no salvé a su hermano? Pero ese no era yo. En ese momento. Ese tipo. Él no lo salvó. Él no lo protegió. No se quedó a su lado. Eran amigos, pero él dejó a Eugene para pilotar a la diosa de la guerra sin cabeza, el Reginleif. No es mi culpa. Es culpa suya. Entonces fue él quien mató a Eugene. Ese tipo. De repente, tuvo la sensación de que entendía algo. ¿Por qué los ciudadanos de la República de San Magnolia discriminaban y oprimían a los 86? ¿Por qué podían hacerles cosas tan inhumanas a los 86, que también eran humanos como ellos? Era lo más inexplicable, pero por primera vez, Marcel sintió que entendía la razón. Ante la desgracia repentina. Ante su propia indefensión. La gente siempre querría echarles la culpa a otros. Eugene, Marcel no podía ver la sonrisa en sus propios labios mientras hablaba, y no podía ver la malicia oculta bajo su cara entumecida. Supongo que todos tendrían miedo de que un cañón pudiera destruir toda esta base desde el área controlada, después de todo. Krena miró a su alrededor como un gatito apático mientras decía eso, poniendo los huevos revueltos en su boca. Era por la mañana y estaban en la cafetería de la sede de la 177ª División. El lugar estaba abarrotado debido a las fuerzas de reserva móviles y las fuerzas realineadas, pero no hubo ningún ruido cuando comían, y todos parecían estar realmente tensos. Anju tomó un sorbo de café de la taza de papel y dijo, ese nuevo modelo del cañón de riel se llama Morfo, ¿no? ¿No habían dicho que eso no atacaría durante 2 meses más ya que se estaba reparando? Bueno, la estimación se basa en una grabación de un país al que no pudieron contactar durante 10 años, y la grabación en sí solo duró 5 segundos debido a la interferencia electrónica. También está la habilidad especial del 86 que realmente no pueden comprender. Los procesadores de la República no lo creyeron realmente hasta que se los dijimos, ¿verdad? Theo apuñaló la famosa salchicha de la Federación con su tenedor, diciendo esto sin los modales adecuados. Supongo que sí, suspiró Anju. Se podría decir que estaban sorprendidos de que la organización extremadamente realista llamada el Ejército, incluyendo los más altos mandos, pudieran aceptar la capacidad de Shin con todo el corazón. Pero todavía no han mostrado ningún signo de caos. El ejército de la Federación está muy bien entrenado en ese sentido. Supongo que sí. Esos cerdos blancos de la República ya habrían comenzado a huir,
comenzando por los handlers. Theo mostró una sonrisa y luego dejó de hacerlo. Pero si eso sucediera, ¿la comandante podría sobrevivir? Theo. Un Theo reprendido se veía desconcertado mientras se callaba. Al ver esa apariencia torpe y tímida, Shin frunció el ceño. ¿Qué? Me pregunto, ¿qué diablos era esa cosa? ¿Aún no te has dado cuenta? Theo dijo, pareciendo confundido. Entonces, ¿a qué se refería? Con gracia Raiden suspiró y dijo. En lugar de pensar qué diablos es ese cañón de riel llamado Morfo, los tipos de la Federación se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Tal vez todos moriremos mañana sin poder hacer nada. El campo de batalla era un lugar así, pero no todos se daban cuenta de esto. Para los organismos que priorizaban instintivamente su supervivencia, no había una situación más preocupante que esta. Omf, Krena resopló, algo complacida. Todos estamos acostumbrados a eso de todos modos. Tenían que sobrevivir a aquel campo de batalla de mañana, el cual seguía siendo desconocido. Tal era el destino de los 86, que tendrían que morir al acabar su misión. Sin embargo, Shin pensaba tranquilamente en su mente. No temía a la muerte que se avecinaba sobre él. De hecho, él había aceptado su muerte al día siguiente. Era el resultado de haberse adaptado y sobrevivido al campo de batalla de la República, y no era algo de lo que valiera la pena estar orgulloso. No temía su muerte inminente, aunque podría esperarse que muriera al día siguiente. Cuando se dio cuenta de esto, miró a Frederica, sentada a su lado, mirándolo. «Sinei, ¿pasa algo contigo?» Al escuchar su voz llena de sorpresa, Shin se dio cuenta de que había estado callado durante mucho tiempo. No es nada. Theo tenía un tenedor en la mano, y su cara estaba fija en la otra mano. No has descansado bien, ¿verdad? Había muchos de la Legión, cuando luchamos contra ellos, y probablemente estás cansado, es como si te hubiéramos perdido allí en ese momento. Nunca viste nuestro entorno, ¿verdad? Te perdiste tras las señales de la Legión, retirándose, Shin. Fue la primera vez que te pasa. Ahora que lo mencionaban, ese parecía ser el caso. Nunca respondiste cuando estuviste sincronizado, esa no es tu forma habitual de luchar. Sincronizado. Así que todavía no te habías dado cuenta. Frederica dejó escapar un suspiro infantil y miró a todos a su alrededor. El largo cabello negro caía sobre sus hombros como hilos de seda. Incluyendo a Cini, el consejo para todos ustedes es descansar. Si bien es el mismo campo de batalla, hay una diferencia significativa entre la República y la Federación, y es probable que sientan alguna forma de fatiga e incomodidad. El campo de batalla de los 86 no tenía ni apoyo ni mando decente, ni tampoco una organización militar. Eran considerados drones, y no se les aplicaban regulaciones militares. Debido a la habilidad de Shin, podían captar los movimientos de la Legión, y cada persona tenía algo de tiempo libre para divertirse. Cuando no hubiera una misión, todos los presentes encontraban cosas que hacer para pasar el rato. Pero en el reglamentado ejército de la Federación, aunque surgieron algunos problemas debido a esta guerra de 10 años, sus hábitos habituales no podían aplicarse aquí. Aún así, ¿descansar en un momento como este? Eso es un tanto difícil, ¿sabes? Asegurar la salud mental de los soldados es ciertamente importante para el ejército. En realidad, muchos oficiales de edad similar a ustedes fueron enviados a las líneas traseras durante el asalto anterior, debido a signos de estrés al combate. Como 86, probablemente necesitarán ser más considerados con ustedes. Krena frunció el ceño con tristeza. No quiero eso. No estoy dispuesta a ser tratada especialmente solo porque sienten lástima. Incluso en medio del zumbido en la cafetería, la voz aguda de la chica destacaba. Había miradas involuntarias dirigidas hacia ella, congeladas igual que la atmósfera helada. Los 86. Alguien murmuró. Los monstruos nacidos fuera de la República. ¿Esos monstruos no pueden simplemente matarse unos a otros en el área controlada? ¿Por qué nos arrastran a nosotros allí también? Al sentir la malicia de todos, Frederica tragó saliva. Sin embargo, los 86, incluyendo a Shin,
permanecían impacientes. No les importaba en este punto. Como eran 86, la República los trató como sospechosos confabulados con la Legión, lo cual resultó en la derrota de la República. Así que fueron exiliados al campo de batalla. Shin, que tenía el linaje del adinerado imperio y una habilidad, era considerado el dios de la muerte, el presagio de la guerra y la muerte, y era rechazado por sus compañeros 86. Este mundo siempre fue excepcionalmente duro con las minorías, los no ordinarios, los herejes. Raiden habló en voz baja. Krena. Lo entiendo, pero es mejor a que nos tengan lástima. Estamos acostumbrados a esto. Incluso si somos pisoteados, todo lo que tenemos que hacer es no perder. Es diferente a la lástima. Que sientan lástima es como si ya hubiéramos perdido, aún no ha pasado, odio eso. Los militares se apresuraron a desayunar y las miradas se dispersaron rápidamente. Sin embargo, había cierta distancia en el aire, y Frederica miró a su alrededor con inquietud. Raiden suspiró. Pero, 2 meses como límite. Supongo que no es realmente posible pensar en una estrategia durante este breve intervalo. Escuché que, por si acaso, podrían comenzar la operación medio mes antes. Bueno, probablemente puede que sea una especie de plan imprudente de todos modos. La Federación realmente es imprudente, pero es cierto que dadas las especificaciones, los números y la inteligencia, estamos en desventaja. Además, la Legión no se puede destruir sin importar cuánto le disparemos. Los hechos bajaron la moral y las contribuciones de otros países no le importaban a la Legión. No se arrepentirían de perder vidas. Tales debilidades que podrían ser explotadas si los enemigos eran humanos, y aún en este punto, solo podían apostar sus esperanzas en una estrategia arriesgada. Las tácticas ordinarias fallarían ante los drones abrumadoramente superiores, y serían destruidos por la potencia de fuego masiva. La única salida era por medio de la fuerza bruta, un asalto frontal. Bueno, los misiles no son suficientes, los cañones no funcionan, los aviones no se pueden usar. Supongo que tendrá que ser con las fuerzas terrestres. Pero no sabemos si será un ataque frontal o una penetración. En este momento, una persona vestida con un uniforme de color acero estaba en la entrada de la cafetería. ¡Atención! La estridente orden hizo eco en toda la cafetería, y todos los presentes instintivamente dejaron de moverse. Era resultado del entrenamiento habitual, e incluso los 5 flojos 86 no eran la excepción. La chica, sorprendida por el repentino grito, se encogió un poco. El oficial con la insignia del coronel en su uniforme de la Federación examinó a los soldados altamente entrenados como un lobo, y asintió, la estrategia ha sido decidida. Todos los comandantes de la compañía y superiores deben reunirse en la sala de reuniones a las 0900. La hora actual era 0730, hora estándar de la Federación. Shin estaba solo en su vivienda, reflexionando de nuevo. Recordó el comentario insensible que hizo Theo. Pero si eso sucediera, ¿la comandante podría sobrevivir? De hecho, no hubo un sí. Él era el único que podía sentir la situación, y como no había necesidad de decirlo, no se lo dijo a nadie. La República había caído. Se dio cuenta de eso cuando había ayudado a buscar a los enemigos en el área controlada por la Legión. Más allá del área controlada estaba el territorio de la República. Era mucho más pequeña que la Federación, y estaba completamente abrumada con los aullidos de los fantasmas mecánicos. Había escuchado que después de que el enemigo había lanzado su asalto a gran escala, se detectó una onda sísmica nada natural, y probablemente era una señal de que el gran muro había sido destruido. Dados los efectos del morfo, sería más efectivo si se lanzaba un asalto a gran escala en conjunto. De hecho, el cañón se disparó después de que terminó el asalto. Podría ser plausible decir que la República se las arregló hasta antes de esa fecha. Había tomado una semana desde el inicio de la invasión masiva hasta la destrucción del Gran Muro. El país había perdido todos los medios para valerse por sí mismo, tras haber dejado la responsabilidad del campo de batalla a los 86, sin querer enfrentarse a la realidad y esconderse dentro de su pequeño y dulce sueño. Hasta allí duró. Para los 86,
Era simplemente un país del que tenían recuerdos fugaces durante su infancia. No era su tierra natal, y no se sentían nada por él si era pisoteado o destruido. Sin embargo, la República probablemente será salvada antes de que sea eliminada. Entonces, por favor, resiste hasta entonces, comandante. ¿Lo hicimos o no? Un suspiro se extendió a lo largo del corredor que estaba cubierto con algunos fragmentos de vidrio. ¿Podrías no olvidarte de nosotros, comandante? Si morimos, aunque sea por un momento. Sí, eso era lo que él había esperado, una vez más, era él quien lo recordaba todo. De repente, sentía que era quien se quedaba atrás. Fue abandonado por los compañeros 86 que se sacrificaron en el campo de batalla, abandonado por aquellos con los que conversaba, con los que había interactuado. La muerte le había quitado demasiadas cosas. El dios de la muerte había grabado los nombres y recuerdos de aquellos que habían luchado junto a él y habían muerto, antes que él en las placas de aluminio. Nunca pensó que estaría sufriendo por este rol. Por favor, no me dejen atrás. Eso era lo que ella anhelaba. Sin embargo, ella también se había ido antes que ellos. Fin de la segunda parte del capítulo 1 del volumen 3 de la novela ligera.